Hernán Giardini, de Greenpeace, coordinador de la campaña de bosques. Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 por suerte desde aquí, desde Rosario. Vos estás en Bariloche, ¿no? En este momento. Sí, en Bariloche. Vivo en Bariloche hace como 7 años, pero bueno, siempre recorriendo todo el país en distintos conflictos relacionados con la deforestación, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. No sé si llegaste a escuchar un poquito la introducción que estábamos haciendo con esta cuestión de la deforestación. Y es terrible lo que sucedió en tiempos de cuarentena, son números, la verdad, que asustan. Sí, la verdad que venimos haciendo un monitoreo satelital, a partir de que, bueno, siempre lo hicimos, pero ahora básicamente lo que podemos hacer es aumentar aún más los controles de la cuestión de imágenes satelitales. Siempre a eso lo acompañamos de sobrevuelos y viajes por terreno en camioneta a los lugares a donde se está deforestando, inclusive en la medida en que podemos hasta hemos frenado topadoras, pero ahora nos queda reforzar la cuestión satelital hasta que podamos, que una vez que se vaya flexibilizando la cuarentena en algunas provincias, también salir a terreno, a documentarlo. Ahora lo que hemos visto es que con las imágenes satelitales pudimos comprobar que a pesar de que están prohibidas las actividades como por ejemplo la del desmonte, se ha seguido desmontando. Sí. El último informe que estamos acá terminando de sacar nos habla de cerca de 13.000 hectáreas deforestadas en un par de meses de cuarentena, y obviamente con Santiago del Estero a la cabeza. Después obviamente vienen Chaco, Formosa, Salta con un número parecido, pero la situación en las 4 provincias del norte de nuestro país es preocupante porque se sigue deforestando, se sigue perdiendo bosques y nos seguimos poniendo cada vez más vulnerables a las inundaciones, por ejemplo. ¿Qué sucede con respecto a las autoridades de cada una de las provincias? ¿Cómo toman este reclamo? Mirá, en el caso hay diferentes situaciones, ¿no? El caso de tanto Santiago del Estero como Formosa, la verdad que no hemos tenido respuesta, a pesar de que nosotros no solo hemos hecho la denuncia pública, sino también que le hemos entregado a cada uno de los gobiernos los mapas con los lugares precisos a donde se está deforestando, ¿no? Sí. Y donde se está deforestando de manera ilegal, porque frente a la cuarentena el desmonte no es una actividad esencial, ¿no? Ahora, en el caso de la provincia del Chaco, tenemos una provincia en la que ha salido a reforzar los controles y ha hecho no solo frenado topadoras, sino que le han puesto multa y además han hecho la denuncia penal a aquellos productores que están deforestando para soja o para ganadería, que son los principales motivos por los que se deforesta. Pero en el caso de la provincia de Salta tenemos una situación de todo lo contrario. Tenemos una situación en la que el propio ministro de Ambiente y Producción de la provincia de Salta salió a decir que no iban a controlar, que los desmontes son autorizados por la gestión anterior, porque esta es una gestión nueva, pero más allá de no haberlos autorizado ellos, que el control le corresponde a la justicia de quien cumple o no cumple la cuarentena, lo cual por supuesto no es así. El control sobre la deforestación le corresponde al gobierno provincial, y el gobierno provincial es el que debería hacer inclusive la denuncia penal si hay alguien deforestando, como cualquier persona que está, como en muchos casos están controlando, por ejemplo, que algunos comercios no estén abiertos, ¿no? Claro. En este caso ellos están haciendo de alguna manera cómplices de esta situación al anunciar, no solo mirar para otro lado, sino que además decirlo públicamente, que no van a controlar. Parece casi una incitación a salir a deforestar. No nos extraña mucho de quién viene, porque el ministro de Ambiente de Salta y de Producción de Salta, se llama De los Ríos, es alguien que viene del sector rural y es alguien que viene de la dirigencia agropecuaria, con lo cual nos parece hablando más como dirigente agropecuario que como ministro, pero bueno, lamentablemente esa es la situación en Salta, donde la provincia misma no controla y parece que no va a controlar. Creemos que hay una complicidad clara en el gobierno de Salta y en el gobierno podríamos decir que en el gobierno de Santiago del Estero y Formosa también, porque no han hecho ningún tipo de declaración a partir de nuestra denuncia. No es que nos hayan salido a refutar o hayan salido a decir que no era así. De hecho, desde Nación sabemos que hubo una comunicación hacia las provincias, un documento desde Nación hacia las provincias consultándolas acerca de esta denuncia nuestra, de donde se está deforestando, y todavía no ha habido respuesta, con lo cual veremos cómo continúa, pero nosotros en la medida en que podamos vamos a intensificar no solo los controles, sino también nuestra campaña para que la gente y nosotros y las organizaciones sociales reclamemos a los gobiernos de las 4 provincias que más bosques han perdido en los últimos años, de una vez por todas frenen la deforestación. Tengamos en cuenta que Argentina en 30 años perdió 8 millones de hectáreas de bosque, es el tamaño de una provincia entera, ¿no? El tamaño prácticamente de un país de Europa. 8 millones de hectáreas es un número muy grande
y que lo hemos perdido en 3 décadas a partir del avance de la soja, la ganadería. Eso ha significado desalojo de comunidades campesinas indígenas, ha significado más inundaciones, ha significado más cambio climático, ha significado la pérdida de recursos como madera, medicinas, alimentos. O sea que la situación está en una situación crítica, no solo en cuanto a que estamos en una emergencia en cuanto a lo climático y de biodiversidad, sino también la emergencia sanitaria, que nos demuestra que perder más bosques también significa la posibilidad de tener más enfermedades, como por ejemplo el dengue, emergencia sanitaria que está viviendo el planeta y que está muy ligada a no solo la cuestión del consumo de animales, sino también en muchas enfermedades y muchas pandemias que podemos sufrir a futuro, ligadas a la deforestación, porque las enfermedades tropicales relacionadas con los mosquitos tienen que ver justamente, como por ejemplo el dengue o el ébola, son directamente relacionadas con la destrucción de los bosques. Es importante saber que si realmente logramos un número importante, la presión es grande y funciona. Nosotros en el 2007 logramos 1,5 millones de firmas y se sancionó la ley de bosques, que hoy por supuesto se cumple a medias, pero fue un logro muy importante en el momento, ¿no? Nos comentaba de una comparativa de imágenes satelitales que realizó la NASA, hablando de lo que fue algunas imágenes que se tomaron en el año 2010 y otras imágenes que se tomaron el año pasado, ¿no? En el 2000. En el 2000 y otras imágenes que se tomaron el año pasado. Casi 20 años han pasado. Y estamos hablando del Gran Chaco, que no solamente es el segundo quizás en tamaño y biodiversidad después de la selva amazónica, sino que es uno de los más importantes de toda Sudamérica y de cómo se va destruyendo. Creo que por lo menos en lo personal no estaba al tanto. Como teníamos el segundo pulmón de Sudamérica en el norte argentino. Bueno, creo que también, Hernán, esto va de la mano con la ignorancia, ¿no?, que tenemos un poco todos en la falta de activismo en tratar de parar todo esto. Sí, lamentablemente el Gran Chaco americano, y en este caso el Gran Chaco argentino, del que nosotros tenemos el 60% de ese ecosistema tan valioso, no es tan conocido, salvo para la mayoría de la gente que vive allá, ¿no? Claro. Pero se conocen más los bosques patagónicos que el Gran Chaco, que en definitiva es el segundo pulmón, como decís, de Sudamérica, el segundo ecosistema forestal más grande después del Amazonas, y es uno de los lugares con más deforestación del mundo. Si sumamos la deforestación que tenemos en Argentina con la de Paraguay o la de Bolivia, que son 2 países que comparten con nosotros parte de este gran Chaco, bueno, es a donde más se da, y estas imágenes que sacó la NASA muestran en una imagen muy elocuente la situación, sobre todo en Salta, donde han perdido más de 2 millones de hectáreas de bosques, y que donde los últimos 30 años se han intensificado muchísimo con la expansión de la soja y la ganadería desde el centro al norte del país. Grandes productores de Buenos Aires, de La Pampa, de Santa Fe, de Córdoba, están comprando tierras baratas en la región chaqueña, hablamos en Salta, en Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, compran tierras muy baratas y avanzan con el desarrollo agropecuario a costa de la destrucción de los bosques y en muchos casos a costa del desalojo de comunidades campesinas indígenas que ven perder su casa, su almacén, su farmacia, que son los bosques, ¿no? Ahí está otra de las temáticas, ¿no? Las comunidades que viven en estas zonas, que son, la verdad, lo voy a decir, son invisibles, son invisibles, parece que no están, parece que no existen. La verdad que esta temática también los afecta de una manera muy cruel, porque la palabra es esa, es cruel, es fuerte. Que estamos sembrando, ¿no?, paradójicamente, con todo esto, porque de alguna manera el impacto en el ecosistema en general en el mundo ya está dándose con la explotación de tierras y demás, y bueno, esto es otro paso para atrás. Hernán, ¿ustedes tienen alguna especie de contacto con esta gente para hacer algún relevamiento, saber cómo están sufriendo esta situación? Sí, nosotros tenemos en forma permanente relación con las comunidades, no solo con distintas comunidades, sino también con distintas organizaciones políticas que arman las comunidades, no política partidaria, sino organizaciones políticas en términos de agrupaciones que van a disputar cuestiones con el Estado en relación a, por ejemplo, la cuestión de los títulos de tierra, ¿no? Distintos dirigentes campesinos e indígenas, y siempre tenemos contacto con las comunidades que, por supuesto, están viviendo en los últimos años, en algunos casos, un ataque permanente, como por ejemplo el pueblo Huichi o el pueblo Com, que son los Tobas en el Chaco, viven un ataque permanente de la situación y un despojo permanente de sus territorios. Lo mismo pasa con el pueblo mapuche en el sur de nuestro país, y es una situación que se repite y que se intensificó mucho en las últimas décadas en el norte del país con el avance, como decíamos recién, de
la frontera agropecuaria. Ahora, las comunidades también sufren en muchos casos la desnutrición de los chicos, como ha pasado en la provincia de Salta el último tiempo y que ha sido visible, a partir de justamente de perder el bosque y de quedar cada vez con menos tierra y con menos posibilidad de vivir a su estilo de vida, ¿no? Sí. El bosque le brinda su alimento, y en la medida en que las comunidades básicamente no pueden acceder a un bosque sano, tampoco pueden acceder a los animales, plantas que consumen para subsistir. Así que la situación en cuanto a despojo de la tierra es fundamental para poder tener una vida sana, y las comunidades lo están sufriendo, y por eso hay muchos casos de desnutrición también en las comunidades indígenas de nuestro país. Vamos a recordar nuevamente qué es lo que se está pidiendo de Greenpeace, que es tan solo una firma que esto va a servir para presionar a las autoridades. Sí, entrando a greenpeace.org.ar, ahí hay un formulario, se llena un formulario muy corto y le llega un correo electrónico a los gobernadores de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, pidiéndoles que declaren la emergencia forestal y que de una vez por todas terminemos con el flagelo de los desmontes. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto y gracias por difundir esto. Abrazo grande a la distancia. Gracias. Nos vemos.